Entonces, pues siempre muy buenos días a todos. Siempre presentándome nuevamente, soy Rodrigo Funes, residente de primer año de neumología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Como mencionó el doctor Castillo, el tema de hoy es respecto a flujo sanguíneo y metabolismo, enfocándonos principalmente en la parte de flujo sanguíneo que corresponde al capítulo número 4 de la fisiología de West. ¿Verdad? Pues aquí es parte de los objetivos que traía el día de hoy, detallar las características y funciones de la circulación pulmonar, describir las presiones dentro y fuera de los vasos sanguíneos pulmonares, explicar la resistencia vascular pulmonar, explicar cómo se mide el flujo sanguíneo pulmonar y su distribución desigual por mecanismos de gravedad, entre otros mecanismos que también se hablarán, y describir el control activo de la circulación y el equilibrio hídrico de los pulmones. Entonces, nuevamente, ¿verdad? O sea, regresando a la diapositiva que hemos estado presentando, pues actualmente ahorita, ¿verdad? O sea, habíamos pues pasado de la parte de gases atmosféricos, ventilación, intercambio de O2, pues posteriormente, o sea, sí tenemos, o sea, la parte de difusión que fue el último tema, pero antes de continuar igual con estos otros temas del transporte de O2 y el intercambio de O2, pues pasamos, digamos, como un pequeño desvío, ¿verdad? Para hablar respecto a la circulación pulmonar. Entonces, dentro de las características y funciones de la circulación pulmonar, pues tenía igual, ¿verdad? O sea, al menos en cuestión de la parte de este esquema, ¿verdad? Importante, o sea, pues ahorita voy a escribir principalmente respecto a las cámaras derechas, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? O sea, tenemos, o sea, la entrada de la circulación a nivel de la aurícula derecha, que esto pues igual va a venir a partir de la vena cava superior y de la vena cava inferior, ingresan a nivel de la aurícula derecha y posteriormente pasan al ventrículo derecho, para luego pues sí ir hacia la circulación pulmonar. Tenemos igual primero el tronco de la arteria pulmonar, pues posteriormente sí tengo la parte de una tabla con los diámetros, ¿verdad? Pero eso va a tener un diámetro aproximadamente entre 25 y 30 milímetros. Posteriormente a eso pues se van a dividir, ¿verdad? Entre sus arterias principales izquierda y derecha. Posteriormente a esto se continúan dividiendo en arterias lobares, posteriormente a esto en arterias segmentarias, luego en arterias pulmonares para llegar finalmente a los capilares alveolares. Posteriormente a esto pues pasan a vénulas pulmonares, luego venas intrapulmonares, pulmonares lobares y pulmonares principales, para después con esto llegar a la aurícula izquierda y avanzar a la circulación sistémica. Entonces, en cuestión de parte de pues, los diámetros propiamente que pues estas poseen, como mencionamos, el tronco principal en condiciones fisiológicas va a ser entre 25 a 30 milímetros. Adicionalmente a esto, pues dentro de las arterias principales, derecha e izquierda, pues se escriben que van a ser entre 15 a 25 milímetros. Posteriormente es igual a arterias lobares entre 6 a 10, así sucesivamente. Luego, como hablamos, igual con la parte del capilar, que en promedio pues, van a ser estos 10 micras o micrómetros, ¿verdad? Para luego pues ir aumentando nuevamente a través de la parte de vénulas, venas intrapulmonares y llegar a la parte de las venas pulmonares principales entre 10 a 15 milímetros. Importante solo mencionar junto con esto, pues también, o sea, tenemos la parte del diámetro y respecto a la parte de la longitud, se escribe, o sea, con el tronco de la arteria pulmonar, que puede ser en promedio entre 5 a 6 centímetros. Luego en la parte de la arteria pulmonar derecha, vamos a tener, o sea, una longitud que puede ir entre 5 a 7 centímetros y la pulmonar izquierda de 3 a 5 centímetros en condiciones fisiológicas, ¿verdad? ¿Cuál es, digamos, o sea, avanzando junto con esto la función principal de la circulación pulmonar? Pues básicamente, o sea, la entrega de sangre a los alvéolos capilares para el intercambio gaseoso. O sea, esa sería la función principal. Cumple otras funciones, al igual pues la parte de funciones metabólicas, pero digamos, en esencia, como West lo plantea, esa es, digamos, como la función principal. Importante, o sea, muchos de los mecanismos que se encargan de regular la distribución del flujo sanguíneo a nivel pulmonar se considera que son principalmente o que se generan principalmente de forma pasiva en condiciones fisiológicas, pero sí puede haber un mecanismo activo que ocurre en condiciones patológicas, principalmente bajo condiciones de hipoxia, que es uno de los mecanismos que vamos a hablar pues, más adelante. Otra función pulmonar, igual que está descrita, pues es la capacidad de filtrar sangre, al menos en cuestión de trombos pequeños, que pues igual puedan pasar a través de la circulación pulmonar. Entonces, respecto a propiamente el volumen sanguíneo de los pulmones, está escrito que el volumen pulmonar aproximadamente pues, va a ser de 450 ml y de estos 450, 70 de ellos van a estar presentes a nivel de los capilares pulmonares. Importante también dentro de las funciones, y decía notarlo acá, ¿verdad? O sea, los pulmones sirven como un reservorio de sangre y
o sea, justamente cumple esta función, ¿verdad? O sea, muy importante, solo porque en condiciones patológicas, dígase, por ejemplo, como en afecciones como de patologías cardíacas, que sean, por ejemplo, de izquierda a derecha, puede haber un aumento, digamos, pues, el aumento de volumen a nivel pulmonar, pero justamente existen diferentes mecanismos que ayudan a, pues, manejar este volumen adicional que pueda presentarse. O sea, existen otros mecanismos que se hablarán más adelante, o si, por ejemplo, pues lo podemos también tomar en condiciones fisiológicas, aumento de gasto cardíaco, por ejemplo, en condiciones de ejercicio, que pues también permiten pues, que se pueda regular, ¿verdad?, todas estas condiciones. Entonces, ¿qué es importante respecto a las características de las arterias pulmonares? ¿Verdad? O sea, como mencionaba, la arteria pulmonar se va a extender aproximadamente 5 centímetros más allá del ventrículo derecho para posteriormente dividirse en sus ramas principales derecha e izquierda. Verá, como mencionaba, el grosor de la pared de la arteria pulmonar se escribe aproximadamente un tercio del grosor de la aorta, siendo entonces esto aproximadamente entre 25 a 35 milímetros. Importante, o sea, solo mencionar, ¿verdad? O sea, todas las arterias y arteriolas, si lo comparamos o lo ponemos, digamos, como en contraste con la circulación sistémica, van a tener diámetros mayores, y pues también hay algunas características propiamente histológicas en lo que van a variar, pero esto sí es muy importante tomarlo en cuenta porque son justamente, digamos, estas variaciones que tiene la circulación pulmonar comparado con la sistémica, que le permite tener esa gran distensibilidad pulmonar para poder recibir mayores volúmenes circulatorios, y pues que no se presenten en condiciones fisiológicas pues estos mecanismos de sobrecarga o posterior pues dilatación a nivel también de pues como hipertensión pulmonar, dilatación de cámaras derechas, entre otros. Entonces, en cuestión de la parte de las características histológicas, digamos, pues la parte de las arterias pulmonares se van a describir como arterias elásticas, ¿verdad? Y pues estas van a contener tres capas, ¿verdad? La capa íntima, la capa media y la capa adventicia. La capa íntima, ¿verdad? Que o sea, es como la capa más interna. Es importante igual tomar en cuenta que esta va a estar compuesta principalmente por células endoteliales. Importante igual comprender, o sea, que al menos respecto a la parte de la capa íntima, o por qué es importante igual pues tener en cuenta con esto, que en condiciones patológicas, por ejemplo, como en hipertensión pulmonar, puede haber proliferación de la capa íntima. Esto, por ejemplo, regular o generar alteraciones a nivel del endotelio, y pues justamente en esto es en donde pues se regula o pues digamos está como la presencia de múltiples sustancias. Eso incluye, por ejemplo, la parte de prostaglandinas, prostaciclinas, la parte de óxido nítrico, que o sea sí tienen pues o sea, es importante que sepamos que es aquí donde actúan, porque luego cuando ya pasamos al área patológica también nos explica por qué los medicamentos que utilizamos tienen estos mecanismos de acción, justamente para poder regular con esto. E igual, por ejemplo, efectos de vasoconstricción que también van a poder manifestarse a nivel justamente de la túnica íntima. Luego a nivel de la túnica media, pues aquí es en donde tenemos principalmente la parte de células musculares, ¿verdad? Del músculo liso, al igual que fibras elásticas. De importante igual como mencionaba con esto, va a ser una túnica media más delgada y de menor grosor comparado por ejemplo, como las arterias a nivel de la circulación sistémica, por ejemplo, igual, ¿verdad? Respecto a la aorta. Y porque igual es importante esto, porque de igual manera en condiciones patológicas va a haber una hiperplasia de esta capa. Entonces, igual como mencionamos, o sea, si puede haber un aumento de grosor, puede también haber una disminución respecto a la parte del diámetro o radio, y esto asociarse con un aumento de las resistencias vasculares a nivel pulmonar. Y posteriormente, o sea, tenemos la parte de la túnica externa, porque pues esta al final va a ser principalmente tejido conectivo, y es la que se encarga principalmente de brindar pues soporte propiamente al resto del vaso sanguíneo, ¿verdad? Esto igual también puede verse afectado, por ejemplo, en condiciones, o sea, que puede haber también como fibrosis propiamente de este tejido, ¿verdad? En condiciones también en donde pues puede haber procesos de inflamación crónica. Igual pues dejaba al menos acá. No logré encontrar propiamente un corte histológico que fuera específicamente de la arteria pulmonar, pero pues al menos detallando propiamente, o sea, respecto a la parte de las arterias, ¿verdad? Ponen igual aquí, o sea, como la parte de túnica íntima, pero importante, o sea, resaltar como el grosor de la túnica media, pero en el caso de la circulación pulmonar, pues sí va a ser de un grosor menor. Entonces, dentro de los determinantes estructurales del flujo sanguíneo, ¿verdad? Propiamente hablando respecto a esto, ¿verdad? Los vasos pulmonares, similar como cuando hablábamos pues respecto al árbol bronquial, estos también van a obedecer un patrón de ramificación, ¿verdad? En este caso, pues sí escriben que puede ser hasta 28 generaciones, ¿verdad? Comparado tal vez con las 23 que se describen a nivel del árbol bronquial. E importante, o sea, cómo lo describen, es que esta vasculatura obedece una estructura o un patrón fractal, fraccional o fraccionado, creo que sería pues más fácil poder describirlo, pero el término como lo ponían igual es como fractal.
Posteriormente a esto, pues sí lo voy a explicar también con una imagen, pero ¿cuál es la ventaja, digamos, respecto a esto? Al irse pues generando estas ramificaciones, favorecen que haya un área de superficie más grande, permitiendo como un pues, mayor intercambio, ¿verdad? O sea, de gases y de oxígeno. Y, o sea, de forma simultánea va a disminuir la cantidad de sangre que es necesaria para poder ocupar todo este tejido pulmonar. Pero, ¿en dónde está desventaja o en qué condiciones, por ejemplo, es que entonces va a poder afectar que esta ramificación no es totalmente simétrica, sino que van a haber pues pequeñas diferencias en su diámetro, que al menos en las primeras bifurcaciones no es significativo porque son cambios menores, pero a medida que estos vasos se van bifurcando, van a haber variaciones de diámetro respecto a, pues, digamos, ante estas ramificaciones, y eso, o sea, ¿cómo se va a manifestar? En que la distribución del flujo sanguíneo no va a ser igual para todo el tejido pulmonar. Entonces, esto igual también tiene importancia cuando pues ya miramos la parte de presiones y cómo pues se genera como la parte del flujo sanguíneo. Entonces, al menos pues en el tratado o en la revisión de fisiología pulmonar, pues ponían este esquema. No voy a enfatizar, digamos, mucho en cuestión de la parte de fórmulas, pero el 6, por ejemplo, respecto a la parte del gasto cardíaco, que en promedio pues son estos 6 litros por minuto, y por ejemplo, entonces miramos la primera bifurcación, entonces si lo dividiéramos, por ejemplo, 3.6 de este gasto cardíaco va a ir al lado derecho, al lado izquierdo, pero posteriormente si miramos ese 3.6, luego pasa a 2.6, 1.44, y se va generando pues toda esta simetría de la circulación a nivel pulmonar. Entonces, ¿verdad? Dentro de las funciones principales que va a ejercer el pulmón entonces es asegurar de poder brindar la parte de circulación para el intercambio gaseoso a nivel de los capilares, que el pulmón, o sea, tiene muy importantemente una capacidad de reservorio y que entonces este volumen puede aumentar tanto en condiciones fisiológicas o patológicas, pero que tenemos igual estos diversos mecanismos que más adelante. Entonces, respecto a la presión a nivel del interior de los vasos sanguíneos pulmonares, pues de importante, ¿verdad? O sea, si comenzamos desde la parte del ventrículo derecho, se describe, ¿verdad? Que, o sea, va a haber, pues igual una presión sistólica de 25. Igual lo que se describe es, bueno, o sea, comienza igual la fase de la sístole, la presión a nivel de la arteria pulmonar del ventrículo derecho inicialmente son iguales, pero posterior al cierre de la válvula pulmonar, esta presión va a ir disminuyendo, describen como súbitamente, pero va a ir disminuyendo progresivamente a medida que avanzamos a través pues, de la circulación a nivel pulmonar. Entonces, se describe igual como una presión sistólica de 25 con una diastólica de 8, eso nos da una media de 15, que es un valor importante que pues después igual también lo podemos evaluar en condiciones patológicas, principalmente en hipertensión pulmonar. Luego pues sí describen, digamos, como la presión precapilar y poscapilar entre 12 y 8. Importante dentro de lo que mencionan en la literatura es que no hay un valor, digamos, exacto respecto a la presión propiamente como a nivel capilar, y posteriormente a eso pues la presión va descendiendo progresivamente hasta llegar a este valor de 5, ¿verdad? O sea, 5 milímetros de mercurio, pero que está descrito que, por ejemplo, bajo diferentes factores puede variar entre 1 hasta aproximadamente pues, 1 a 5, digamos en promedio 2, que es como lo describían igual en la parte de la literatura. Entonces, importante respecto también con esto, o para igual poder describirlo, en condiciones, digamos, normales, no es posible, digamos, o al menos no directamente, poder medir la presión de la aurícula izquierda. Entonces es ahí en donde pues ya hablamos respecto a procedimientos, por ejemplo, como la parte de cateterismo. Entonces, pues es este pues, catéter de Swan-Ganz, ¿verdad? Que es el que se utiliza, que pues lo que escribían es, se ingresa a través de una, por ejemplo, ay, perdón, voy a cambiar acá. Extra, ¿verdad? Entonces se ingresa a través de la parte de una vena periférica para poder ingresar a través de la parte de la aurícula derecha. Luego pasamos hacia el ventrículo derecho y luego, o sea, lo que se hace es que si se ingresa, digamos, hacia la parte de la arteria pulmonar. Y lo que mencionaba es que lo que se hace es que se busca como una rama pequeña, y esto, digamos, es lo que se describe como la presión de enclavamiento pulmonar. Entonces, la presión de enclavamiento pulmonar lo consideramos que es el equivalente a la presión que está presente a nivel de la aurícula izquierda, y este valor junto con la presión arterial media es muy importante para que podamos igual ver, ¿verdad?, respecto a pues, cuando consideramos en un paciente o bajo la sospecha de hipertensión, hipertensión pulmonar, ¿verdad? Eh, Junto con esto, pues también dentro de las presiones, importante mencionar, ¿verdad? Que, o sea, tenemos presiones que van a estar tanto en el interior como alrededor de los vasos sanguíneos pulmonares, y esto también es muy importante que comprendamos bien el concepto, porque luego entramos en valores de presión alveolar, presión arterial y presión venosa, que esto nos va a ser de utilidad para comprender las zonas de West que se van a hablar más adelante. Entonces, o sea, ¿cómo se describe, verdad? O sea, que
el flujo sanguíneo pulmonar no va a depender únicamente de la presión de los vasos, sino también la presión que los rodea, ¿sí? Entonces, básicamente, o sea, los vasos alveolares se van a describir como los capilares, y que es importante entonces saber con esto. Cuando se genera pues la parte de la respiración, esto va a generar, ¿verdad?, una presión negativa. Los alvéolos entonces pues van a insuflarse o van a dilatarse, se genera pues esta distensión del alveolo, y esto va a generar un aumento de la presión alveolar, lo cual va a generar que colapsen, digamos, los vasos sanguíneos que están en su interior. Entonces, ¿por qué es importante igual tener este concepto? Porque bajo ciertas condiciones en donde la presión, que esto no ocurre en condiciones fisiológicas, pero sí puede ocurrir en condiciones patológicas, vamos a tener un aumento de la presión alveolar, por encima de la presión arterial y la presión venosa. Eso va a generar un colapso y no va a permitir, por ejemplo, que haya un flujo sanguíneo a través de esa red de vasos capilares. Pero también es importante, o sea, tener o saber que tenemos estos otros vasos extraalveolares, que estos no se rigen por esta presión alveolar igual que había mencionado. Entonces, estos vasos en sí, ¿cómo, o sea, cuál es el mecanismo, a través de qué manera es que se genera su dilatación y colapso? Lo que ocurre es que entonces, o sea, al respirar, ¿verdad? O sea, hay dilatación del parénquima pulmonar, y esa tracción que se genera dilata los vasos sanguíneos. Y luego, ya cuando expiramos y que pues está como este descenso o digamos esta disminución del volumen pulmonar, esa presión es la que genera el colapso de estos vasos sanguíneos. Entonces, de cierta manera, es como que si fueran, por así decirlo, como contrarios. O sea, unos van a tener como su flujo sanguíneo presente cuando se genera la parte de la respiración, mientras que los que están intraalveolares van a tener su colapso. Y de igual manera, o sea, cuando se genera la expiración, los vasos extraalveolares, pues algunos van a colapsarse, mientras que a medida que disminuye la presión alveolar, entonces pues ya se supera la presión arterial, y entonces con eso ya se permite un flujo sanguíneo. Entonces, pues como mencionaba, o sea, lo importante de comprender, o sea, con estos conceptos es que tenemos igual al final los valores entonces de presión alveolar, arterial y venosa, y como esto también favorece pues esta heterogeneidad que mencionábamos respecto a la circulación a nivel pulmonar. Obviamente, hablando de las distribuciones del flujo sanguíneo, que es igual lo otro que también hay que se encargan de la distribución del flujo sanguíneo. Esto va desde la parte anatómica, como mencionamos, importante, o sea, el término de esta distribución fractal o fraccionada que se genera en esta ramificación hasta 28 generaciones, y que tenemos igual tanto factores dependientes y no dependientes de la gravedad. Los factores igual dependientes que se van a encargar de pues justamente pues hacer que haya una mayor distribución de flujo sanguíneo a nivel de las bases comparado con los vértices. Nuevamente mencionamos la parte de la distribución fractal, y cómo esto se va a manifestar en las zonas de West, que pues hemos enfatizado bastante, recordando al menos que, pues, o sea, en la zona 1 no se genera esta distribución de flujo sanguíneo. En la distribución en zona 2, pues aquí va a haber este mecanismo o este flujo en cascada, y en la zona 3, que es un área que se mantiene pues todo el tiempo perfundido. Son mecanismos pasivos, pero que en condiciones de hipoxia, pues nuestros pulmones sí tienen la capacidad de redistribuir el flujo hacia áreas mejor ventiladas, ¿verdad? Y pues de importante, esto tiene mucho que ver, o sea, con la actividad del calcio, y que otras sustancias, justamente el óxido nítrico, endotelina, prostaciclinas, es parte de la manera en la cual nosotros podemos, ya haciendo un abordaje y un diagnóstico certero, poder tratar a los pacientes con pues, medicamentos que pues se irán abordando en otras charlas o en otras clases, ¿verdad? Entonces, sin entrar en mucho detalle, ¿verdad? O sea, pero mencionando justamente entonces estas tres rutas, ¿verdad? La ruta de la endotelina, la ruta, ¿verdad?, del óxido nítrico, y la ruta de las prostaciclinas. Y únicamente, o sea, solo, pues mencionando igual únicamente acá, ¿verdad? Parte de los cambios histológicos que pues habían mencionado al inicio, ¿verdad? Hiperplasia de la túnica media, proliferación igual de la túnica íntima, ¿verdad? O capa íntima, y pues también estas lesiones plexiformes que pueden formarse como pues la evolución de la enfermedad. Y pues luego, solo dentro de los otros conceptos que también se traían con West, ¿verdad? Partiendo de esta parte respecto al equilibrio hídrico pulmonar. Entonces ahí es en donde mencionábamos, o sea, bueno, ¿verdad? O sea, si se generan pues o cómo es de que entonces todo este líquido, todo esto que pues fluye, digamos, hacia la parte del tejido o parénquima pulmonar, pues logra regresar a la circulación sistémica. Pues principalmente esto es la parte de la ley de Starling, que pues eso creo que sí, pues ¿verdad? O sea, parte de fisiología, o sea, que revisamos, ¿verdad? O sea, en la parte de la universidad, en donde pues igual, ¿verdad? Tenemos la parte de esta variable K, ¿verdad? Que es un coeficiente de filtración, pero es lo importante mencionando igual, ¿verdad? O sea, la parte de P y la parte
pi, ¿verdad? Que al final, pues la P se representa como la parte de las presiones hidroestáticas y pues la parte de pi es respecto a las presiones coloidosmóticas, que es igual o sea, considera que es lo que pues hemos tenido oportunidad de evaluar, ¿verdad? O sea, las presiones que se encargan de favorecer la salida desde el interior hacia el exterior del vaso sanguíneo capilar, mientras que la presión coloidosmótica, que está regida principalmente por la parte de proteínas como la albúmina, que se encargan de mantener pues la parte de estos líquidos en el interior. Entonces, en condiciones fisiológicas, ¿verdad? O sea, va a haber, ¿verdad? O sea, salida, ¿verdad? De los capilares a nivel de la parte del intersticio y pues junto con la parte de la vasculatura y el árbol bronquial, pues sí vamos a tener la parte de vasos linfáticos, los cuales se van a encargar entonces de pues retomar o retornar todo este pues líquido que sale a nivel del capilar y pues eso ayuda a que no se genere pues esta sobrecarga de volumen. Ahora, en condiciones patológicas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa es la ruta 2, igual como mencionaba la parte de la fisiología, que pues en otros casos no va a irse directamente hacia el intersticio, sino que va a estar presente a nivel del espacio alveolar, perdón, para posteriormente ocupar espacio a nivel de los alveolos, ¿verdad? Y ahí pues propiamente ya generarse pues este mecanismo de edema pulmonar, ¿verdad? Que pues sí hemos visto así que en diferentes patologías. Pues eso diría cumpliría principalmente, o sea, la parte de flujo sanguíneo, ¿verdad? Que era dentro de los temas, o sea, que se abordaban en la parte de West y pues en realidad únicamente mencionando, ¿verdad? O sea, como una pequeña parte, pues al final era más en enfatizarnos en cuestión de la importancia del flujo sanguíneo, pero solo escribiendo, ¿verdad? O sea, dentro de las diferentes funciones que se mencionaban, pues el pulmón sí también tiene estas otras funciones metabólicas que son muy importantes, pues creo que dentro de las principales, o sea, como sabemos, o sea, la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿verdad? Como parte de los mecanismos de tratamiento antihipertensivo, pues también igual, ¿verdad? O sea, se menciona, o sea, como la inhibición con que se activa hasta un 80% la bradicinina a nivel pulmonar. También mencionaban, o sea, la metabolización, perdón, del ácido araquidónico, ¿verdad? Para la formación de diferentes tipos de prostaglandinas y también leucotrienos. Y pues algo muy importante también, ¿verdad? La síntesis de fosfolípidos y que eso va a incluir, ¿verdad? O sea, la parte del dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿verdad? Que va a ser un componente esencial como parte del tensoactivo pulmonar. Y pues dentro de eso la misma formación de proteínas, incluyendo el colágeno y la elastina, como parte de los mecanismos de soporte del sostén del pulmón, ¿verdad? Pues no detallé más de la parte del metabolismo. Creo que al menos ahorita lo principal era pues describir la parte del flujo sanguíneo. Eh, Muchas gracias.